Hola clase, hoy trabajaremos el paisaje en acuarela. Si queréis ver el resultado del vídeo de hoy, quedaros hasta el final de la clase. Esta foto es una foto de los picos de Europa, en la cual aparece un paisaje con mucha profundidad. Por eso es la excusa que queremos trabajar, y muchos de vosotros nos preguntáis que de dónde sacamos esas fotos. Pues principalmente, casi siempre, son bien fotos mías o bien fotos, como es en este caso, de mi amigo y productor del canal, el que ahora mismo me está grabando, Domingo García, que siempre nos acompaña y, y está aquí con nosotros, aunque no lo sepáis. Y tanto la foto como la realización, que conociéndolo habrá puesto alguna de las suyas. Así que un saludo, Domingo, y vamos a disfrutar de este paisaje. Lo primero que vamos a ver es cómo trasladar esa relación de aspecto, que en este caso es muy apaisada. Tenemos una panorámica con una relación de aspecto muy alargada. Lo primero que tenemos que saber es cómo transmitir este formato a este otro formato. En este caso vamos a decidir cogerlo en sentido transversal. Esta parte va a ser la que vamos a utilizar. Pero para saber de una manera muy sencilla cómo trasladar esta proporción a esta otra, os recomiendo un pequeño truco, que sería buscar el centro con una X y posteriormente vamos a hacer una cruz. Trasladamos distancias, que es una práctica muy habitual, y es algo muy parecido a cuando utilizamos una cuadrícula, solamente porque en este caso esas coordenadas vamos a transmitirlas de esta otra forma. La gran diferencia radica cuando trabajamos del natural. Principalmente, pues ya habéis visto, trabajamos con el encaje, con esa simplificación, con esa geometrización, pero cuando trabajamos de foto, es una imagen de 2 dimensiones que vamos a trasladar a otro formato que también tiene 2 dimensiones. Entonces, esa coordenada, esas formas que tenemos, como esos triángulos, van acotando, van encontrando a determinadas particularidades que vamos a utilizar, dónde está el centro de la composición. Si necesitáramos más información, pues volvemos a hacer otra cruz, si vemos que fuera necesario, para de esa manera tener esos puntos en común. Pero ¿cómo trasladamos esta forma? Pues lo que vamos a hacer es buscar el centro, vamos a hacerlo ojo de buen cubero, y trasladamos la distancia. No necesitamos reglas. Nosotros siempre trabajamos con nuestro ojo. ¿Veis que hay que moverla un poquitín más? Pues la vamos trasladando. Aquí sería el centro. Pero cuanto más os familiaricéis a trasladar distancias, a trabajar a ojo, pues más desarrollaremos ese ojo y más preciso será. Pues lo que vamos a hacer ahora es algo tan sencillo como esto. Esta línea vamos a hacerla coincidir con esta otra. Trazamos esa cruz con esa X, cogiendo las aristas, y buscamos el centro. Buscamos el centro del formato que queremos utilizar y lo hacemos coincidir. Lo que tenemos que buscar es en la extensión de estas 2 aristas que coincidan con estas 2 de aquí. Si nosotros prolongáramos esta línea, tiene que encontrar este vértice. Y si trasladamos esta otra, pues será justo el punto donde tenemos que cortar. De esa manera, solamente vamos a utilizar la parte del papel que necesitemos sin desperdiciarlo. La idea sería que si prolongamos
esta arista coincida justo con esta. Cuando la traslademos, nos va a decir dónde tenemos que cortar el papel. Y de esa manera ya tendremos nuestra relación de aspecto con nuestra cuadrícula. En la intersección de estas dos, que las tendríamos aquí, tendremos el formato que vamos a cortar. Con la plantilla dibujada. Son unas líneas que nos van a ayudar a ese acercamiento. Ya que estamos haciendo un paisaje, pues tampoco requiere un dibujo totalmente exacto. Cuanto más exacto queréis hacerlo, mejor. Pero estamos trabajando acuarela. Lo que queremos es hacer algo fresco, algo divertido. Y lo recortamos. Esta vez tenemos un papel fantástico. Ya hemos visto cómo de esta sencilla manera, con esa X y con esa cruz, cuando la extendemos tenemos una correcta relación de aspecto. Pero ahora vamos a ver cómo poder trasladar con esta pequeña plantilla estas formas que a su vez tienen distintos planos de profundidad. Tenemos un primer plano con unos colores más cálidos, más amarillentos. Ese verde amarillento tiene esa tendencia hacia el amarillo, se hace más cálida. Cuando llegamos aquí ya vamos notando cómo se va gastando el color con ese segundo plano, que sería estas dos montañas de aquí, más un tercer plano, que son estas del fondo, que se van haciendo más azuladas, más gastadas, y al final ahí vemos los picos de Europa con la nieve, esos blancos que tendremos que ir conservándolo, pero como estamos en fase de dibujo, lo primero que vamos a hacer es simplificar. Vamos a geometrizar, donde vemos que una línea va haciendo curvitas, va haciendo formas, va haciendo detalles. Vamos a intentar no perdernos en ellos, sino solamente plantear esos distintos planos, desde estos más cercanos, que son las copas de los árboles, o a ese primer plano del que hablamos antes, pero de una manera muy geométrica, buscando esas líneas rectas que comprenden todos esos planos, no esas particularidades que van a llegar después. Ahora mismo solamente vamos a simplificar, vamos a buscar esos puntos de esos distintos planos. Por ejemplo, este punto de aquí, pues si miramos este espacio, pues aproximadamente cabría 1, 2, 3 y un cachito. Pues si dividimos esta línea en 3 partes aproximadamente, 2, 3 y un cachito, pues será el comienzo de este plano. Toda esta línea, como la vamos a simplificar, vamos a hacer solamente una línea recta que nos va a ubicar esas líneas de aproximación, que es muy importante saber que esas primeras líneas no vamos a apretar, no vamos a hacer detalles, solamente es un pequeño acercamiento. Y se llama línea de aproximación porque nos aproximan, vamos a variarlas, que sé que siempre nos cuesta un poco más de la cuenta, pero vamos a intentar. Vemos esta línea como toca con esta cresta de la montaña, pues baja casi hasta este punto. Vamos buscando esas pequeñas aristas, vamos acercándonos, donde hay una curvita, hacemos líneas rectas que nos van a ayudar a ver los fallos con más claridad cuando lo veamos en bloque, y vamos a hacer aproximadamente 8, 9, 10 líneas para simplificar todos esos planos. Vamos allá. Conforme vamos situando esas primeras líneas que ya nos van diciendo aproximadamente dónde van cayendo esos planos principales, pues ya sí podemos darle un poquito más de forma, podemos buscar algunas de esas crestas de las montañas, ya que nos gustaría hacerlo lo más parecido posible sin perder esa soltura de la acuarela, pero sí que tenga esa particularidad, ese ritmo de la línea, es lo máximo que podamos conseguirlo. El trabajar con esas verticales, donde una cresta coincide con la otra, por ejemplo tenemos 3 chiquititas, 1, 2 y 3,
pues más o menos a la mitad ladeado hacia la izquierda tenemos esta, 1, 2 y 3, ladeado hacia la izquierda, justo aquí. Y buscamos esos puntos que nos van a ayudar a darle esa forma. Podemos decir que ya tenemos situado todas esas líneas de aproximación. Y lo que yo recomiendo en estos casos, aparte de suavizar un poco lo que es la línea del dibujo, ya que con la acuarela no queremos que se vea tanto, aunque se puede borrar después, pero queremos tener un segundo intento para rectificar, para mover ligeramente, para tener ese dibujo lo mejor posible, para que cuando empecemos con la mancha, pues solamente estemos disfrutando del color, de la profundidad, de enfriarlos, de más agua, de menos agua, pero no de tener que rectificar. Es un condicionante para que muchas personas no quieran trabajar con acuarela porque dicen que es una técnica muy difícil, que no se puede rectificar. Y yo personalmente, cuando terminamos de encajar, cuando terminamos de aprender esas bases del dibujo del natural, pues siempre recomiendo acuarela, porque es una técnica que si nos olvidamos de toda esa mala publicidad que le hacen, pues es una técnica que para conocer el color, para disfrutar de la pintura, para trabajar en casa, porque no huele, es muy fácil de limpiar, podemos tener un pequeño estudio en cualquier mesa, podemos disfrutarla, pues es muy recomendable el aprenderla, el disfrutar de ella, incluso el trabajar para hacer bocetos de nuestras pinturas, vemos si esa acuarela funciona, si ese color nos resulta sugerente, pues luego podemos hacerlo en un óleo con un gran tamaño y trabajarlo como un boceto o trabajarlo como una obra definitiva. Dar todas esas intencionalidades de esos momentos que nos da con esa manera de trabajar que tiene tan azarosa para la hora de ese secado, de cómo va cambiando, cómo va moviendo esas manchas, que no podemos controlarla como si fuera un óleo, sino tenemos que controlarla, tenemos que disfrutarla como lo que es, con sus particularidades, con sus beneficios y con sus condicionantes, que para mí en particular no tiene ninguno. Es una técnica fantástica que podéis disfrutar en casa con toda la tranquilidad del mundo y siempre vais a estar mejorando tanto en dibujo como en color, como en comprensión de nuestra gramática, que siempre va a ser la misma, solo que la acuarela va a conservar ese blanco y va a ir de los claros hacia los oscuros. Eso es principalmente lo que vamos a hacer. Y que ya veremos en esas distintas densidades de agua qué factores tenemos que tener en cuenta para disfrutar de ella. Bien, pues estas son nuestras líneas de aproximación. Ya no tenemos el formato en blanco, ya tenemos ese primer toque, ese primer acercamiento, estamos ubicando en ese papel que aun siendo de acuarela con un grafito podemos borrar perfectamente y ahora tenemos una segunda oportunidad para dar esa línea, ese ritmo, esos encuentros, pues con un poquito más de exactitud. Tenemos un dibujo ligeramente aproximado o lo más aproximado que hemos sabido para poder dejar sitio también a la mancha. No queremos que pierda esa magia, esa línea, jugar con esos planos y ahora sí vamos a empezar con nuestra primera capa de pintura. Vamos a empezar con esa densidad más líquida, vamos a utilizar mucho más agua, poco pigmento y vamos a empezar con esos colores fríos que también son más claros y ya que ese orden que vamos a llevar es de los claros a los oscuros, pues vamos a ir dando esa primera mancha con mucha agua, tal vez es la mancha más libre, la más suelta, la más divertida o la más arriesgada, si no queremos ver así, pero cuando hacemos acuarelas tenemos que hacerlo sin expectativa. No siempre va a quedar como nosotros queramos, pero esa es la magia y esa es la grandeza, no debemos controlarla. Debemos intentar dejarnos sorprender por la propia mancha, dejando esos pigmentos donde creemos que van a funcionar, con ese condicionante que siempre van a aclarar, ya que la acuarela siempre aclara, no tenemos que preocuparnos si vemos los colores demasiado intensos, que en ese secado van a perder por lo menos 2 grados en su valor tonal, van a ir hacia la dirección de los claros. Vamos a empezar con una veladura azul, ¿por qué? Porque tenemos estos tonos más azulados, ligeramente
violáceos, más fríos en los planos más lejanos, y luego tenemos grandes verdes que en su constitución van a trabajar también con el amarillo para ir hacia esos verdes. Entonces, si ponemos una veladura azul de base, es una manera muy respetuosa, ya que la acuarela trabaja capa sobre capa. Vamos a trabajar por veladuras, porque la veladura, como sabéis, hace referencia a esa densidad, y la acuarela siempre trabaja con una densidad muy líquida, incluso en sus capas finales, y esa densidad tan líquida va a dejar que un color se sume al otro, incluso que se vayan reactivando para mezclarse en las siguientes capas para ir rompiendo esos tonos. Pero principalmente ahora queremos esa profundidad. Si nuestra acuarela no tiene profundidad, no sabemos utilizar nuestra gramática, no tendrá sentido. Tenemos que dar la sensación visual de que estos planos están más lejanos que estos y estos a su vez que estos otros. Entonces vamos a empezar con ese azul, ligeramente con una tendencia violácea como base, con más agua en todos estos planos y con más densidad de pigmento en estos otros. Pero como vamos a trabajar aproximadamente con 3 capas, vamos a echar ahora la más líquida, la más divertida, la que más nos va a sorprender y la que tenemos que hacer sin ningún miedo, ya que la acuarela, el principal enemigo de ella es el miedo que nos da, y yo os aseguro que todavía no he visto ninguna acuarela que haya mordido a nadie. Y si terminamos y la acuarela no nos gusta, la rompemos o la escondemos detrás de un armario. No pasa absolutamente nada. Pero eso sí, vamos a disfrutar de esa mancha, vamos a pasarlo bien y vamos a meter esos tonos más líquidos para ver esa primera capa que le vamos a dar. Y a ver qué es lo que sucede. Vamos a comenzar con la primera mancha. Hoy vamos a trabajar con un estuche de Van Gogh y pinceles de acuarela sintéticos. Ya no necesitamos recurrir a los pinceles naturales de pelo de Marta ni de pelo de ardilla para tener un pincel de mucha calidad para trabajar la acuarela. Recordad, con el pincel corto, suelen ser más cortos que los de óleo, todo este pelo llega hasta aquí o este pelo llega hasta aquí porque queremos un pincel que reciba mucha cantidad de agua, que va a ser una de las claves de la acuarela. El principal fallo que veo cuando se hacen acuarelas es que se tratan como témperas o se tratan como óleos, y la acuarela principalmente pues se caracteriza por eso, por tener mucha agua. Y estos pinceles, que para mí este es un pincel grande y este es un pincel mediano, para muchas personas este sería el grande. Entonces tenemos que acostumbrarnos a pinceles que muevan mucha cantidad de agua, porque ahí va a estar la gracia de esa primera mano. Lo primero que hacemos siempre es reactivar los colores, echar un poquito de agüita para que se reactiven y cuando vayamos a ellos pues estén ya más frescos, más listos para trabajar con ellos. Principalmente cuando trabajamos con este formato que es en pastilla. Reactivamos esos colores y uno de mis consejos para esa primera capa es hacer unos pequeños charquitos. Así ya me estoy asegurando de que voy a trabajar con mucha agua. Es la que coja el pincel más el charquito que ya tenemos ahí. Entonces vamos a empezar con esa primera capa. Vamos a trabajar con ese azul, como ese color frío. Veis que enseguida el agua coge tinte. Entonces esto ya es perfecto para trabajar con acuarela. Podemos humedecer el papel sencillamente con este pequeño toque. O podemos ir tanteando esas primeras manchas. Esto ya es un tono. No lo vamos a mezclar en paleta porque vamos a ir trabajando por veladuras. Esos conceptos que estamos aprendiendo, que también tienen en común con el óleo o con el acrílico, que hacen referencia a su densidad, pues vamos a trabajar con esos colores más puros, más limpios. El pincel es una maravilla, estos tamaños nos van a permitir hacer esas primeras manchas como las dijimos, así como más valientes.
Queremos una acuarela suelta, queremos una acuarela divertida. Muchas veces solo con agua utilizo mucho para hacer determinadas transiciones o para ir envolviendo colores. De la misma manera que en esta fase, si queremos recuperar algo con un poquito de papel, también podemos limpiarlo. Podemos hacer el tono también, el matiz, vamos a cambiarlo a ligeramente más violáceo, porque esa mancha no se haga solo con un color, vamos a hacerla con distintos colores. Recordad que dijimos que todo esto va a aclarar. Eso tenerlo presente, que sí va a suceder. Ahora cuando la acuarela tiene excusas para hacer pues toda esa magia, esos fundidos tan característicos de ella, que no pretendemos controlar. Aquí cuando veo a las personas que se inician en acuarela, no podemos evitar el tocarla, el rectificarla, el mover la mancha, cuando lo mejor está por venir si nos dejamos sorprender. Si dejamos ver qué pasará cuando eso seque. Yo realmente es que no lo sé, pero tampoco lo pretendo saber. Veis que estamos dando esos tonos fríos en las partes más lejanas, donde todavía no estamos haciendo nada de detalles. Tenemos pinceles que ni siquiera nos van a permitir hacer detalle, pero es porque no tenemos intención. Tenemos intención pues de eso, de divertirnos y de ver cómo mezclan entre ellos. Ahora, por ejemplo, esa tendencia verdosa cálida, pues ya que tenemos esas bases de azules, pues vamos a ir mezclándolo también para que esos amarillos mezclen con esos azules y nos hagan tal vez los mejores momentos de la acuarela. Esa primera mano, esa base, esa cama, ¿veis cómo sacamos verde? Estamos mezclando dentro de la propia paleta. Estamos haciendo más cálido el color en estos primeros planos. También se agrisa cuando toca esos violetas, perfecto. Determinadas manchas solo con agua y las queremos difuminar un poquito. Os aseguro que si lo tocáramos, eso es imposible de mejorar. Hay que ver qué casualidades, qué manchas son las más sugerentes, son las que más nos gustan para sencillamente dejarlas. Que sea algo fortuito el resultado de la acuarela. Estamos controlando esos valores, estamos controlando esa temperatura del color, estamos utilizando nuestra gramática, claro que sí, pero no estamos tocando sin parar todas esas partes, estamos dejando que nos sorprenda esa base, que sea lo más divertida y azarosa posible. Ese momento pictórico, el dónde decidimos poner una pincelada, es una pregunta que me hizo con un amigo mío hace tiempo y realmente no lo sabemos. Sabemos qué concepto queremos trabajar, sabemos nuestra gramática cómo funciona, colores fríos van a alejar, cuanto más definamos más vamos a acercar, colores cálidos van a acercarnos, depende del caso, pero a grosso modo es lo que tenemos en este ejemplo. Pero esa primera mano que va a aclarar, porque toda esta saturación que vemos ahora, cuando el pigmento se asiente, aclara. Entonces queremos esa base lo más sugerente posible. Es que es una base al final, aunque esté identificando todas las luces, que las conserva, que las cuida y las respeta, pero es una base. Se nota mucho cuando una persona en una sesión
Cuando estamos en clase y termina la sesión, pues le digo, hoy te has divertido muchísimo, y el resultado de su cuadro suele ser fantástico. Suele ir de la mano el que la persona ha disfrutado con que el cuadro a nosotros como espectador nos lo va a devolver. Eso es un estado, el estado pictórico, ese estado que es lo que queremos los pintores al final. El resultado pasa a ser secundario. Queremos disfrutar de la pintura. Por eso repito tantas veces ese disfrutar de la pintura. Es importantísimo disfrutar de la pintura. La pintura puede ser frustrante, lo veo todos los días. Y es porque intentamos estar en un nivel en el que todavía no estamos, o tenemos unas expectativas tan altas que son imposibles de cumplir, porque esas expectativas van a cumplirse cuando trabajemos mucho. Esos conceptos podemos entenderlos incluso, podemos asimilarlos a nivel teórico, que luego hay una parte que solamente nos la va a dar el trabajo, la experimentación, el fallo. Hay que fallar, claro que sí. Quien no falla es quien no experimenta. Y quien no experimenta, quien no sale de su zona de confort, pues nunca va a conseguir ese salto, eso que estamos buscando, ese llevar a saber lo que es la pintura. Debemos pensar en muchas ocasiones por qué pintamos. Puede dar ratos eso de reflexión. Ya tenemos esa primera mano colorida, saturada incluso, pero respetando esos conceptos que hemos dicho. Vamos a dejarle que seque, vamos a dejarle que nos sorprenda, porque en ese tiempo de secado ese pigmento se va a fundir, pero realmente no sé lo que va a pasar. Y eso, al fin y al cabo, para mí es la acuarela. Si queremos hacer algo más figurativo, coged un óleo. La acuarela tiene su propia gramática y esa gramática es azarosa. Vamos a ver qué pasa cuando seque y pasaremos a esa segunda capa. Ya tenemos seca esa primera capa, en la que ya se ha bajado esa intensidad del color y se han creado esas formas, esas fusiones entre colores, distintos colores en distintos planos, creando esa magia que es la que estamos buscando. Pero ahora tenemos que ir definiendo progresivamente esa diferencia de planos, de ese plano más lejano a ese intermedio o a ese más cercano, pues vamos a ir cambiando esa densidad del agua, que vamos a trabajar siempre con mucha agua, con ese charquito, pero vamos a meter algo más de pigmento para conseguir valores tonales más intensos. Vamos a reducir un poquito esa actuación que vamos a hacer, va a ser más particular, vamos a trabajar esos detalles que se vayan fundiendo, sobre todo en estos planos tenemos que fundir mucho para conseguir esa distancia. Vamos a comenzar con el cielo, que al estar más claro que esta montaña, quiero que por contraste se vea más clara esta montaña que el cielo, también trabajar ese contorno para ir dando esos detalles y dando esos acercamientos tonales hacia la dirección de los oscuros. Esa capa sobre capa siempre va a oscurecer. A partir de aquí vamos a ir oscureciendo progresivamente. Vamos a trabajar con ese charquito y ya vamos con esa segunda capa. Siempre trabajamos con mucha agua. Ahora sí vamos a trabajar el color un poquitín más, ese poquito de magenta para el cielo. Para hacer un degradado solo con agua, vamos a trabajar ese contorno
con esa unión. Solo con agua, porque vamos a conseguir distintas formas con el papel seco o con el papel húmedo. Estamos humedeciendo esa transición, que queremos que sea suave, pero controlando esas sombras en la parte superior, y que siga difuminando, que siga jugando con esa libertad que no queremos perder. Siempre tenemos que tener presente que no podemos insistir demasiado ese papel. Pocos los toques que podemos darle, si no vais a ver cómo se levantan bolitas o cómo pierde frescura la mancha, lo cual sería igual de grave. Vamos a identificar ahora este segundo plano. No vamos a tocar este porque no queremos que esta mancha se baje. Vamos a definir esas montañas con un verdoso. Vamos a hacerlo con un poco de ocre amarillo para que sea un verde más roto, más desaturado. Cuando ese verde pierde ese matiz, ya no se hace tan distinguible. Vamos haciendo que esos colores pierdan saturación. Y principalmente vamos a pintar esas luces, esas sombras, que es lo que va a definir la forma que estamos trabajando. Esa diferencia de trato que damos en cada plano. Principalmente esas luces vamos a conseguirlas no tocándolas. Va a ser esa la forma de conseguirlas. En acuarela muchas veces es más importante lo que no se hace que lo que se hace. Y ese respetar ese lugar, esa ubicación, donde empieza la sombra, donde empieza la luz. Fijaros que hemos reducido también ese tamaño del pincel. Solo con agua conseguimos transiciones. Y poco a poco vamos definiendo más este plano que este otro de aquí, que por el momento no lo vamos a trabajar. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Un poquito de rojo para desaturar más esos verdes. En todo momento tenemos que estar preocupados por conservar esa profundidad. Esos distintos planos, qué montaña queda delante, qué montaña queda detrás, qué sucede con la luz, cómo se gasta el color. Los colores todavía tienen esa tendencia hacia el blanco, no son verdes intensos, son verdes muy suaves, lo hemos suavizado con su agua, con su complementario fundamental. Ese uso del complementario, todo lo tienen en común. Todas las técnicas. Cuando queráis desaturar esos colores, la mejor alternativa, el complementario. Y si necesitáis una caída más brusca, es cuando utilizamos un gris paint o un color más oscuro. Es importantísimo desaturar para que esos colores parezcan naturales. Vamos definiendo esas pequeñas particularidades del paisaje, donde entra su luz, damos distintos gestos para trasladar distintas formas, en este caso esos árboles que van a ser una mancha, aunque los llamemos árboles, siempre los vamos a trabajar con una mancha.
Lo que estamos aprendiendo y lo que estamos trabajando es el lenguaje de la mancha. Se va haciendo ligeramente más cálido también. Esos pardos y esos grises van a ayudar a hacer más natural esos verdes, esa pintura. Tenemos que familiarizarnos con los grises, con los pardos. Es fundamental. El simplificar ese color es muy importante. No estamos haciendo detalles, estamos traduciendo esa información a nuestro lenguaje. Entornando los ojos, comprimiendo esa información. Eso de entornar los ojos yo diría que no es una alternativa. Es algo que habitualmente hacemos los pintores para simplificar, para no perdernos en el detalle, que va a ser uno de los principales fallos que tengamos al principio. Queremos dar demasiado. Y todo tiene su momento, y esta capa da algo más de detalle, no da todo el detalle. Y muchas veces una mancha puede darnos más información, porque al fin y al cabo pintamos con mancha, y lo que estamos aprendiendo es el lenguaje de la mancha. Y esa información pues van a darla siempre manchas. Solo con agua vamos a conservar esta luz, limpiando un poquito el pincel, y ya luego le meteremos esos tonos amarillentos. Ahora mismo estamos atendiendo principalmente a esas particularidades de la forma, de lo general a lo particular, recordad. Cuanto más cerca, más cálido estamos haciendo ese color, incluso más limpio, por así decirlo, menos desaturado, aunque está desaturado, pero menos. Nuestra intención no es querer terminar la acuarela en esta capa, ni muchísimo menos. Es que dé más información que la anterior, pero no toda. Debemos dar esas bases correctas. No quiero meter las sombras más intensas. Estoy metiendo tonos intermedios, oscuros. Estamos intentando conservar esa frescura, esa profundidad. Si perdiera profundidad, el ejercicio no habría salido bien. Si os percatáis, ha habido un cambio de ritmo. La primera capa lleva un ritmo mucho más rápido, más suelto. Ahora seguimos con rapidez, seguimos con soltura, pero estamos intentando ser algo más preciso. Hay diferencias entre capas. No solamente es esa densidad, que con esa superposición también la conseguimos. Esa superposición de capas también van a ir siempre hacia los oscuros. Ahora que tenemos todo húmedo, podemos decidir dónde meter más pigmento, para qué parte queremos oscurecer, qué parte queremos que ese húmedo haga lo mismo que la primera capa, esa sorpresa que hace. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que esto, cuando seque, va a aclarar. Eso tenemos que tenerlo presente. Cuando ese pigmento se asiente, aclarará.
Por ejemplo, este primer plano, porque ahora mismo está, digamos, casi que se nos fusiona con el segundo, pues necesita algo más de oscuro. Sabiendo que van a aclarar, vamos a meter un valor intermedio para que esa mancha pues sea más divertida. Nos transmite más información, sea más arriesgada. Conociendo cómo trabaja con el papel húmedo, pues ese que se abra, que no defina, cargando más de pigmento algunas partes más que otras, por supuesto. Ese primerísimo plano, ese árbol, para que está, veis cómo abre, veis cómo nos estimula incluso cuando lo estamos haciendo. Estamos disfrutando muchísimo de esa construcción, de este momento que si no estuviera grabado, pues se perdería. Esto es solamente para nosotros, para los pintores. Cuando la acuarela esté terminada, será un resultado, una conclusión, será más bella, menos bella, pero su elaboración quedará solo para nosotros. Vamos a hacer más cálido ese primer plano. Esos rojizos que van a conjugar con esos verdes van a aproximar. Hay distintos tratamientos que podemos darle. Cuanto más lejos se vaya, más chica podemos hacer esa pincelada, ya que la perspectiva menguante nos dice que las cosas cuanto más lejos se ven, pues más pequeñas se hacen. Entonces nosotros queremos jugar con esa propiedad y nuestras pinceladas también se pueden hacer más chicas cuanto más lejos estén. No podemos percibir de la misma manera cuando tocamos una montaña que está a kilómetros con otra que está más cercana. Esa percepción que tenemos que tener como pintores pues interferirá en el resultado de la obra. Es algo tan sencillo como que si nosotros no creemos que esa montaña está más lejos, el espectador no lo va a creer jamás. Vamos a darle un pequeño detalle, casi nada, a esas montañas. Vamos a trabajar con mucha agua, con muy poquita pintura, para que nos quede algo con mucha información. Pero con mucho cuidado vamos a darle algo más, porque las tenemos excesivamente simplificadas. Pero eso lo sabemos porque ya estamos llevando los distintos planos a esos distintos puntos de trabajo. Con un azul violáceo vamos a darle esas pequeñas separaciones, pequeñas hendiduras, pero prácticamente con esa primera densidad, con mucha agua y con poco pigmento, porque queremos dar algo más de detalle, pero no mucho más. Mucha agua, vamos a dárselo. Esos tonos fríos, sin detalle, van a ser la clave de conseguir esa sensación de profundidad. Esos azules, esos violetas, conservar esas tendencias, ese color, esa temperatura, nos va a ayudar a sumarse a esa idea de profundidad.
tenemos que intentar dar la máxima información con el menor número de gestos. Aquí podéis confundiros e insistir demasiado el papel. No queréis ser tan explícitos. Muchas veces menos es más. Y la acuarela es uno de esos casos. También tenemos que percibir cómo el color, cuando se vaya acercando hacia nosotros, ese plano, ya nos creemos que se acerca, pues digamos que va cogiendo intensidad, va perdiendo esa saturación, pierde cantidad de agua, que es fundamental para la acuarela, o suma pigmento, también sería otra manera de verlo. Y ahora que todo tiene más o menos la misma profundidad, con colores fríos los hemos perdido, pero por aquí ya hemos definido más, hemos intensificado, pero este segundo plano casi que se nos fusiona con el primero. Vamos a dejar que seque para dar otra capa con más intensidad, principalmente en ese primer plano, ese tratamiento con más detalle, y ya con eso dejaríamos lista esta acuarela que estamos trabajando hoy. Vamos con esa tercera capa. Vamos a trabajar principalmente ese primer plano. Vamos a dar intensidad a esos colores, a esas sombras, para dar el color más intenso, el menos gastado por la distancia. Vamos jugando con la textura, vamos metiendo una mancha con un tamaño mayor, con un color más intenso, con lo cual estamos acercando, estamos aproximando
ese plano con respecto a ese otro. La sensación visual es muy importante.
than a butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.